Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Bendiciones a todos. Estamos muy contentos de poder compartirles nuevamente el mensaje de la palabra de Dios. Hoy nos encontramos compartiendo el episodio número 12 de la serie Los frutos del Espíritu Santo. Este episodio lo he titulado Nuestra descendencia y nuestros frutos. Ayer les compartía acerca de nuestras raíces y nuestra ascendencia, es decir, de dónde provenimos. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes son nuestros ancestros? Pero sobre todo, que tengamos en claro que nuestra verdadera raíz es espiritual. Provenimos de Dios y provenimos de Jesús porque tenemos un nuevo nacimiento. Por esto somos hijos de Dios. Ahora te voy a compartir un mensaje enfocado a nuestra descendencia y nuestros frutos. Antes de entrar de lleno al mensaje de la palabra de Dios, quiero que hagamos una breve oración y le pidamos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia y revelación. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias por la sabiduría, por la inteligencia, por la unción que tú depositas en mi vida. Te pido perdón, Señor, si he sido un malgastador, no solamente de vida, sino también de tiempo. Te ruego, Señor, que me concedas el ser sabio y el ser prudente, así como las 10 vírgenes. Habían 5 sabias y 5 insensatas. Las sabias sabían cuidar de su aceite. Te pido, Señor, que me enseñes a que yo sepa cuidar mi tiempo, cuidar de tu unción y sobre todo cuidar lo que tú me has dado, lo que tú has depositado en mi vida. Amado Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús y te pido que bendigas a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada anciano que escucha este mensaje, a cada niño, y que podamos en el nombre de Jesús levantar una descendencia y levantar un fruto especial para ti. En el nombre de Jesús, amén. ¡Aleluya! Estoy compartiendo este episodio número 12 y me siento muy contento, muy entusiasmado. Hoy voy a compartirte 4 palabras clave y quiero hablar acerca de los padres y los hijos. El deseo de un verdadero padre es que sus hijos sean mejor que él. Yo tengo muy presente una frase que me decía mi papá y me lo decía ya de grande, es decir, mi padre ya tenía una edad y yo tenía por lo menos más de 20 años, entonces teníamos esa convivencia y recuerdo esas charlas, esas pláticas que eran tan amenas y tan nutritivas. Y mi padre siempre me decía, vas a superarme, pero otro Popeye no lo vas a hacer. Él me decía Popeye desde que yo nací, desde que yo era pequeñito, me ponían ropa de marino y mi padre me puso Popeye, me bautizó como el Popeye en la casa. Recordarán a Popeye el marino. Entonces mi padre me decía, me vas a superar, pero otro Popeye no lo vas a hacer. Era el mejor elogio que me podía decir mi papá. Y de alguna forma yo creo que los padres siempre van a desear que sus hijos lo superen, pero sobre todo que ellos también levanten una próxima generación. Hay empresarios, hay líderes que van levantando
sus generaciones. De generación en generación se va trasladando el reinado. Si habláramos de reyes, como en el caso de los reyes de Inglaterra, van trasladando su reino de generación en generación. En el caso de los emporios empresariales, de igual manera, los empresarios van heredando a sus hijos y sus hijos a sus próximos hijos. Y en este sentido, de generación en generación, estas empresas van dejando un legado. Así hay muchas empresas en México, en Estados Unidos y el mundo. Si trasladamos esto al ámbito espiritual y al ámbito personal, nuestro deseo como padres tiene que ser que nuestros hijos sean mejores que nosotros, en todos los sentidos, en el sentido espiritual, en el sentido almático, en el sentido psicológico, en el sentido intelectual, en todas las áreas. Mi deseo como padre tiene que ser que mi hijo sea mejor, que mi hijo me supere. Y mi hijo debe pensar igual. Entonces tenemos que ir mejorando la condición humana, la condición espiritual de nuestra familia, de nuestra iglesia, de lo que tú y yo somos. ¿Qué pasa cuando hay líderes que no quieren ser superados? ¿Has visto líderes que se molestan cuando un discípulo comienza a superarlo? O de alguna manera un pastor que creció en una denominación tradicional, hay un pastor que tiene poco tiempo de ser pastor en este sentido y comienza a crecer de manera muy acelerada. Entonces hay quienes se molestan por eso. Inclusive en la Biblia, Saúl se molesta por el crecimiento de David y quiere matarlo porque tiene envidia de él. Entonces, los malos líderes se molestan que otros crezcan, que otros avancen, pero los buenos líderes siempre van a desear que sus discípulos, que la gente a la que ellos están enseñando, a la que ellos están discipulando, en este caso sus alumnos, sean mejores. Todos los buenos maestros siempre van a desear que sus discípulos sean mejores. Vayamos a la Biblia. Josué superó a Moisés. Moisés tenía una vara. Moisés tenía la lumbrera en la noche. Moisés tenía también la nube de día y columna de fuego de noche. Moisés tenía el maná. Sin embargo, Josué no tiene nada de eso, pero a Josué Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú introducirás a mi pueblo a la tierra prometida. Tú repartirás a mi pueblo la heredad. Entonces Josué tiene que esforzarse. Si vamos a la escritura, en el libro de Josué, en el capítulo 12, vamos a encontrar un dato muy importante que nos permite observar el liderazgo de Josué, pero sobre todo vamos a ver cómo Moisés lleva al pueblo de Israel a otro nivel, y Josué viene a ser un Moisés mejorado. Josué viene a ser un Moisés más fuerte, un Josué más aguerrido, más revolucionario. Hace años, yo recuerdo en el fútbol, he sido aficionado al fútbol, había un futbolista, algunos lo recordarán, Adriano, un futbolista brasileño. En su época también estaba Ronaldo Nazario, no Cristiano Ronaldo. Cuando apareció Adriano, que pateaba el balón con la derecha como con la izquierda y regateaba y jugaba de manera excelente, todos los comentaristas decían: este es el próximo Ronaldo mejorado, el próximo Ronaldo revolucionado. Y definitivamente Adriano fue un gran futbolista. Desafortunadamente los vicios y una vida disipada lo llevaron al fracaso. En el caso de Josué, Josué es exactamente un Moisés revolucionado. Veamos lo que dice la escritura en Josué capítulo 12. Vamos a encontrar cuántos reyes conquistó Moisés, pero luego vamos a leer cuántos reyes conquistó Josué. Veamos el verso 1 del capítulo 12. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer,
que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón. Aquí está hablando de un rey. Sehón, rey de los amorreos, es el primer rey conquistado, derrotado y al cual invadieron para tomar el territorio. En este sentido, Moisés derrota a Sehón, rey de los amorreos, y en el verso 4 dice: y el territorio de Og, rey de Basán. Vamos, 2 reyes. Luego en el verso 5 dice: y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Gesur y de Maca, y la mitad de Galat, territorio de Sehón, rey de Hesbón. Allí estamos hablando de 3 reyes. Sin embargo, Josué logró derrotar una cantidad mucho mayor. Vamos a encontrar lo que dice la Escritura. Son exactamente 31 reyes por todos. Es decir, Josué fue un Moisés multiplicado por 10 en cuanto a la conquista, en cuanto a la revolución, en cuanto al trabajo y desafío de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Veamos lo que dice la Escritura. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gaad en el llano del Líbano hasta el monte Jalac, que sube hacia Seir, y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. En las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negueb, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Jebeo y el Jebuseo. El rey de Jericó, 1. El rey de Jai, que está al lado de Bet, el otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. Bueno, y empieza a multiplicar, empieza a sumar. Y en el verso 24 dice: el rey de Tirsa, otro. 31 reyes por todos. Prácticamente multiplicado por 10 fue la conquista de Josué. Hay otro ejemplo en la Biblia: Eliseo y Elías. Eliseo supera a Elías. Segundo de Reyes capítulo 2 dice: y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Verso 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Mire la petición de Eliseo: quiero una doble porción, quiero hacer cosas mayores. Verso 10 dice: él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Ahora, ¿en qué sentido la narrativa del libro de los Reyes nos habla de una doble porción? Eliseo tuvo una doble porción a comparación de Elías, definitivamente. Vamos a encontrar datos muy importantes. Elías tuvo una cantidad de milagros. Elías tuvo exactamente 7 milagros, sin embargo Eliseo tuvo 14. También es importante señalar que Eliseo duró en ministerio el doble que Elías. Elías tuvo 13 años y Eliseo 25. Elías tuvo 7 milagros y Eliseo exactamente 14, el doble. Por esto es la doble porción. Veamos lo que dice esta gráfica con los milagros de Elías y los milagros de Eliseo. Algunos expertos especulan que estas diferencias eran parte de la respuesta de Dios para garantizar la doble porción del espíritu de Elías. Segundo de Reyes 2:9. Los milagros y prodigios que Dios realizó por medio del profeta Elías se pueden resumir de la siguiente forma: la sequía, Primero de Reyes 17:1. La harina y el aceite se multiplican. El niño revive. El holocausto es consumido. Los capitanes y sus hombres son consumidos por el fuego. Cuando cae fuego del cielo, en Segundo de Reyes capítulo 1 y verso 10. Las aguas del Jordán se dividen. Segundo de Reyes 2:8. Ahora, ¿cuáles son los milagros de Eliseo? Son exactamente 14.
El primer milagro de Eliseo fue dividir las aguas del río Jordán para luego pasar en seco sobre su lecho. Segundo de Reyes 2:14. El segundo milagro fue sanear el manantial que era la fuente de agua de la ciudad. En Betel, sus aguas eran malas a punto que esterilizaban los cultivos, provocaban enfermedad y hasta la muerte. Eliseo las saneó definitivamente arrojando una vasija de sal en el manantial diciendo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Hizo brotar aguas del terreno y un torrente en el camino de Edom para abastecer de ella al ejército mancomunado de Israel. Multiplicó el aceite de una sola vasija, llenándose varias tinajas con él para una mujer carenciada, a punto que la mujer pudo pagar deudas que contrajo y vivir cierto tiempo de la venta del aceite restante. Brindó un hijo a una mujer de Sunam que no podía procrear, prediciéndole con 1 año de antelación el hecho, el cual se cumplió no obstante la incredulidad inicial de la mujer. Resucitó al hijo de la mujer sunamita, segundo de Reyes 4:27 al 37. En Gilgal, habiendo una hambruna, envió a su criado Gehazi a recoger algún vegetal silvestre comestible para él. El propio Gehazi y sus acompañantes recogieron un fruto silvestre que resultó ser nocivo y sin saberlo preparó un guisado con él. Al probar el nocivo potaje, los comensales clamaron a Eliseo: varón de Dios, hay muerte en esta olla. Eliseo echó un poco de harina al potaje e inmediatamente se tornó perfectamente comestible y no se halló nada malo en él. Segundo de Reyes 4:38 al 41. Llevamos exactamente 7 milagros. Durante la hambruna multiplicó 20 panes que trajo un hombre de Balsaliza, a punto que 100 hombres comieron y sobró. Segundo de Reyes 4:42 al 44. Curó de lepra a Naamán. Sobre el agua hizo flotar el hierro de un hacha prestada a uno de sus compañeros. Llevamos exactamente 10 milagros, nos faltan 4. El número 11 fue: causó ceguera al ejército sirio, el cual había sido enviado para capturarlo. Esto se encuentra en Segundo de Reyes, capítulo 6, verso 13 al 18. Al regresar de los manantiales a la ciudad de Betel, de donde se deduce que el manantial se hallaba a las afueras de la ciudad propiamente dicha, unos muchachos comenzaron a burlarse de su calvicie, gritándole: sube calvo, calvo sube. Entonces Eliseo los maldijo. Acto seguido, 2 osos de monte emergieron del mismo y atacaron a los muchachos a punto que murieron. Segundo de Reyes 2:23 al 24. Milagro número 13. El mismo día que el rey de Israel envió a matar a Eliseo, culpándolo en su desesperación por el hambre y el sitio, Eliseo predijo que el día siguiente, en esa misma hora, valdría el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seas de cebada 1 siclo en la puerta de Samaria, y que un hombre que le contradijo lo vería, pero no comería de ello. En liberación milagrosa de Samaria, su palabra se cumplió con exactitud, y aquel hombre lo vio, pero murió aplastado sin más por la horda de la gente que se abalanzó en júbilo a la puerta de Samaria. Y el milagro número 14 es asombroso. Finalmente, y ya muerto, se cumple el milagro 14. Al entrar en contacto con los huesos de Eliseo, el cadáver de un hombre resucitó. Segundo de Reyes 13:20 al 21. Y Jesús dijo una palabra poderosa a sus discípulos. Juan 14:12. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. El deseo de Jesús, el deseo de Dios, es que nosotros hagamos cosas mayores, hagamos obras mejores. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Esta palabra es poderosa, y el deseo de Jesús es que nosotros seamos mejores. Palabra clave número 1, nuestra descendencia debe ser mejor que nosotros. Esto debe permanecer en nuestro corazón, este deseo de que nuestros hijos sean mejores. La palabra clave número 2 tiene que ver con la instrucción. La instrucción a nuestros hijos es un mandato, es decir, una obligación. No es una sugerencia, es un mandato de Dios. Deuteronomio 6, versos 6 al 7 dice:
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 4:9 dice: Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Es un mandato, no es una sugerencia. Dios nos está ordenando que lo hagamos. Proverbios 22:6 dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Son mandatos de Dios. La palabra clave número 2 es la siguiente: instruye a tus hijos para que den buenos frutos. Es nuestro deber hacerlo, es un mandato de Dios. La palabra clave número 3 tiene que ver con lo que nuestros hijos harán. ¿Y qué es lo que van a hacer nuestros hijos? Replicar la enseñanza, llevar el mensaje. Es el legado que nosotros le dejemos a ellos. Ellos lo van a llevar a su próxima generación. Por lo tanto, en base a nuestros hijos, también estamos determinando nuestros frutos. En otro sentido, nuestros hijos son también frutos, y esos frutos tienen que dar más frutos. Es impresionante que yo he observado que hay pastores, hay líderes que son excelentes en cuanto a la iglesia, sin embargo, en cuanto a su familia, en cuanto a sus hijos, tienen abandonada a su familia y tienen abandonados a sus hijos. Es lamentable. Cuentan una experiencia que en una ocasión acudieron a un funeral, mucha gente, un funeral de un pastor. Sin embargo, llegó un hombre tatuado, un hombre con un aspecto muy violento, y la gente se preguntó: ¿quién es ese joven? Resultó ser un hijo del pastor, su hijo mayor, su hijo primogénito. Estaba alejado totalmente de Dios. La Escritura dice que el que no provee primeramente para su propia casa, primeramente para los suyos, es peor que un incrédulo. Si nosotros no aprendemos a tener una familia en sujeción a Dios, a tener una familia cimentada en la palabra de Dios, estamos siendo peores que incrédulos. Tenemos que proveer para nuestra casa. Como bien dicen los abuelos, no seamos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Nuestro deber es impulsar a nuestros hijos, porque nuestros hijos son nuestros frutos. Es imposible que demos malos frutos si somos buenos. Todo árbol bueno da frutos buenos, y los hijos son el reflejo de los padres. Me tocó ver en un colegio a un niño cristiano, hijo de un amigo. Obviamente no voy a mencionar su nombre, pero mientras yo estaba observándolo, el niño decía malas palabras, era violento, le estaba pegando a otros niños, y resulta que ese hijo o ese niño es hijo de un hermano a quien yo conozco, que predica la palabra de Dios y que además canta en la iglesia. Qué vergüenza en este sentido que los hijos demuestren el verdadero fruto. Es imposible entonces que haya un fruto malo si tú eres un buen árbol. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Vayamos a lo que dice Salmos 127, verso 3 en adelante. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmo 128 dice: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Esto es una promesa. En base a tus hijos también se determinan tus frutos. La palabra clave número 3 es la siguiente: nuestros hijos son nuestros frutos también. Esta es la palabra clave número 3. Y para culminar con la palabra clave número 4, quiero decirte: un árbol bueno no puede dar frutos malos. Es una ley espiritual. Un árbol bueno da frutos buenos, un árbol malo da frutos malos. Por lo tanto, los hijos
también son nuestros frutos. Si nuestros hijos están haciendo las cosas mal, es porque nosotros no les dimos la educación, no les dimos la disciplina, no les enseñamos el camino correcto. Si nosotros aplicamos el principio bíblico de instruir a nuestros hijos, es imposible que ellos se aparten del camino correcto. La Escritura dice que los árboles dan frutos y los árboles buenos, frutos buenos, pero bien, los árboles malos, frutos malos. Veamos lo que dice la Escritura exactamente en Mateo capítulo 7, verso 17 al 18. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es una ley. Por lo tanto, nuestros hijos, si nosotros somos buenos, si somos buenos padres, nuestros hijos tienen que ser buenos. Tenemos que saber instruirlos en el camino de Dios. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Es una ley. No te escudes diciendo, es que yo fui un buen padre y mis hijos fueron malos. Eso es imposible, aunque ciertamente hay ejemplos bíblicos también. Sin embargo, si nosotros aplicamos la Escritura, es imposible que nuestros hijos se pierdan. Pero si nosotros hacemos las cosas mal, entonces nuestros hijos también vivirán una vida incorrecta. La palabra clave número 4 es: un árbol bueno no puede dar frutos malos. Hacemos el resumen de las 4 palabras clave, son las siguientes. Número 1, nuestra descendencia debe ser mejor que nosotros. Número 2, instruye a tus hijos para que den buenos frutos. Número 3, nuestros hijos son nuestros frutos también. Número 4, un árbol bueno no puede dar frutos malos. Oramos a Dios. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por este mensaje, por esta palabra. Gracias por la sabiduría y por la ciencia. Gracias por todo lo que tú nos das. Te pido, Señor, que nos enseñes a ser buenos padres, a ser buenos hijos, que podamos llevar este mensaje a la siguiente generación. Padre, discipúlanos conforme a tu palabra y que podamos levantar discípulos, no solamente en nuestra casa, sino también en las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.